empezar, ¿alguna pregunta? Bueno, esta semana vamos a seguir con el tema de la energía, pero vamos a hablar de conservación de la energía. En realidad algo vimos el otro día con el ejercicio que me puse a hacer, y que eso aparecía en este capítulo, en el capítulo anterior, pero no lo, está en un capítulo aparte. Un momento. Ok, bueno, nosotros vimos lo que es energía cinética y potencial, ahora vamos a ver lo que es la conservación de la energía. En general, los principios de conservación y el principio de conservación de la energía son herramientas muy poderosas en física en general. Estos principios se utilizan en diversos campos y generalmente se postulan eh, para responder a ciertas observaciones que tenemos de la naturaleza. Generalmente las conservaciones de las cantidades tienen que ver con alguna simetría. Eso no es algo que vayamos a ver, pero me parece que es importante que cuando ustedes piensen en conservaciones de ciertas cantidades, piensen en que posiblemente hay alguna simetría detrás de la conservación de esa cantidad. Y la razón por la que es bastante útil es por lo que yo les decía el otro día. Ustedes ven que son cantidades escalares. Si bien no nos describen toda la trayectoria de una partícula, si estudiamos un fenómeno en términos de energía, pero sí nos permite conocer el estado final y el estado inicial de una forma bastante fácil y sencilla, sin tener que hacer todo el trabajo, digamos, de resolver fuerzas y todo eso, que son vectores que es mucho más complejo. Entonces, mm, vamos a empezar por la conservación de la energía mecánica. Entonces anteriormente vimos que el trabajo total sobre una partícula es igual al cambio de la energía cinética de esa partícula. Voy a ponerle este I y este I. Si nosotros tenemos un sistema de partículas, entonces nosotros podemos calcular la energía o el trabajo de todo ese sistema calculando la suma de todos los trabajos individuales. Entonces, si yo tengo un sistema, entonces la energía total, o el trabajo total, perdón, es igual a la suma de todos los cambios de energía cinética de cada una de las partículas. Eh, y aquí estamos generalmente hablando de las energías de los trabajos externos. Las fuerzas internas al sistema, que son las que generalmente uno no considera cuando está haciendo un análisis. Si yo considero una bola que se mueve, yo no considero las fuerzas entre las moléculas que están formando tienen todas las partículas juntas para tener una la bola. Entonces, las fuerzas internas pueden o no ser conservativas, pero no es el objeto de estudio, sino que vemos el sistema como un todo. Entonces, si
Ahora entonces consideramos el trabajo realizado por las energías, por las fuerzas internas. Entonces, el cambio del trabajo por las fuerzas conservativas tiene que ser igual al cambio en la energía eh, interna del sistema. Este es el caso, digamos, que consideramos solo perdón, este de acá, que consideramos solo el sistema como un todo, y si consideramos entonces ahora las energías internas, entonces el cambio de del trabajo debido a las fuerzas conservativas tiene que ser igual al cambio de la energía interna. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque, bueno, vean que digamos, esto es básicamente, las fuerzas conservativas dicen que si yo voy de un punto al mismo punto, el trabajo tiene que ser cero. Entonces aquí es como ir de, por ejemplo, del estado B al estado, del estado A al estado B. Entonces eso quiere decir que yo voy a tener un trabajo por esas fuerzas conservativas. Si yo regreso al mismo estado, entonces el trabajo debería ser cero. Es básicamente decir que yo estoy regresando al mismo punto. Ahora sí, si empezamos a considerar estos dos juntos ahora, el trabajo total de todas las fuerzas, podemos tener el trabajo total por el sistema va a ser trabajo de fuerzas externas. Digamos que aquí tengo una bola y aplico una fuerza que tome esa bola, ese es un trabajo externo. Más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces digamos que aquí hay fuerzas no conservativas que mantienen la bola unida o que hacen que, por ejemplo, que una masa se deforme o algo así. Y la otra sería el trabajo de las fuerzas conservativas. Entonces, básicamente, las fuerzas internas las dividimos en todas, las no conservativas y las conservativas. Las dividimos de esa forma porque las fuerzas conservativas las podemos relacionar con los cambios de energía potencial del sistema. Entonces, eso quiere decir que la energía... Oye, Sí, disculpe, ¿puede explicar otra vez esa parte? ok. Entonces, en el sistema, digamos que nuestro sistema es la bola, entonces tenemos ahí, los trabajos pueden ser por fuerzas externas y por fuerzas internas, ya como total, si consideramos lo que te apuntó. Entonces, las fuerzas externas, bueno, aquí no estamos considerando, separándolas en conservativas y no conservativas, pero las fuerzas internas sí estamos considerando. eh, las dividimos en dos grupos, las conservativas y las no conservativas. La idea de separarlo de esta forma es que las fuerzas conservativas sabemos que a estas podemos asociar un potencial. Entonces, por eso hacemos la separación. Ok, 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 ok. Entonces, hay que hacer nada más la distinción entre las conservativas, no, las no conservativas y las externas. Entonces, eh, vamos a ver, por ejemplo, si yo tuviera un gas, en lugar de tener una bola, tener un gas, entonces las fuerzas entre las partículas que se mueven adentro eh, serían fuerzas externas, y bueno, y es un globo que tiene gas, entonces la fuerza que apliquemos al globo como tal, que mueve el globo con un conjunto, va a ser una fuerza externa. O por ejemplo, tenemos un carro, cuando choca, qué sé yo, un carro que choca, entonces las deformaciones que sufre, ¿verdad? Son por fuerzas externas. Y entonces el trabajo total
Y aquí entonces vemos que el trabajo total menos las fuerzas conservativas es igual al trabajo externo más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y esto lo podemos escribir entonces de esta forma. Tengo el trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Recordamos que el trabajo total era el cambio de las energías cinéticas internas, de las energías cinéticas de las partículas, del sistema, y el cambio de las fuerzas conservativas era el cambio de la energía potencial del sistema. Entonces, por eso aquí hicimos la separación. Hicimos la separación porque este de acá, las fuerzas conservativas, las vamos a escribir en el trabajo de las fuerzas conservativas, las escribimos en términos de la energía cinética, el trabajo externo en términos de cambio, ya ahí se me dice, bueno, el trabajo de las fuerzas conservativas lo escribimos en términos de la cambio de la energía potencial y el cambio, y el trabajo externo en cambio el cambio de la energía cinética de la partícula. Y aquí estoy haciendo, no, este era el total, más bien. Este viene de acá, el total, y este viene de acá. Porque siempre, las fuerzas conservativas siempre se relacionan con un potencial. Si no es conservativa, no podemos escribir un potencial, entonces por eso hacemos la separación. Entonces, estos diferenciales uno los puede juntar, entonces escribe que el diferencial del cambio de la energía cinética del sistema más de la energía potencial del sistema sería igual a el trabajo externo más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, esta es la, digamos, la ecuación de partida. Entonces tenemos energía cinética y energía potencial. Entonces aquí entonces lo que hacemos es empezar a ver, si yo no tengo, no tengo fuerzas no conservativas, y esto es igual a cero, entonces esto implica que el cambio de la energía cinética del sistema más la energía potencial del sistema es igual al trabajo externo. Esta energía, la suma de estas dos energías la definimos como la energía mecánica. La energía cinética del sistema más la energía potencial del sistema. Entonces, vean, aquí la primera conclusión es, si las energías, si los trabajos no conservativos, o si no hay fuerzas no conservativas, entonces el trabajo del sistema es igual al cambio de la energía mecánica. Sí, si no hay fuerzas no conservativas ni fuerzas externas que realicen trabajo, entonces ven que este diferencial es igual a cero. Eso quiere decir que entonces que la energía mecánica es una constante. Y a esto se le conoce como la ley de la conservación de la energía. Entonces es un caso muy específico, ¿verdad? No pueden haber ni fuerzas externas ni fuerzas no conservativas. Si tenemos fuerzas externas o conservativas, entonces partimos de esta ecuación. No se conserva, pero de alguna manera nos sirve, porque vemos que, por ejemplo, si no tenemos la energía, perdón, no tenemos fuerzas externas, sabemos que toda la energía que se pierde en el sistema va a tener que ser por fuerzas conservativas, no conservativas. Si no tenemos fuerzas no conservativas, todo el cambio de la energía tiene que ser por las fuerzas externas.
El único problema es que tengamos las dos, entonces ahí no podríamos separar lo que son fuerzas externas y fuerzas eh, no conservativas a partir únicamente de la energía. Entonces, bueno, el otro día vimos, estuvimos comentando lo de la gráfica, entonces vamos a empezar con una aplicación sencilla, que es el ejemplo que viene en el libro, lo menciona, es una esquiadora que está inicialmente a una altura H0, y va a bajar hasta al fondo de una pendiente, y uno quiere saber cuál es la velocidad aquí. Ya habíamos visto que la energía cinética es mv cuadrado entre 2. La energía potencial gravitacional es mgh. Eh, en realidad a uno lo que le interesa es la diferencia del potencial, porque si ustedes ven la conservación de la energía, lo que le interesa no es la energía potencial, y tiene siempre un punto de referencia. Entonces, cuando uno trabaja con energía potencial gravitacional, uno generalmente, o sea, define un punto inicial y ahí se le puede poner, lo puede definir como cero. Entonces, este es el punto más bajo. Al fin y al cabo, lo que me interesa es el cambio de la energía. Entonces, si yo empiezo a medir MGY, si yo empiezo a medir mi Y desde aquí, desde cero, este, me va a resultar más fácil porque una de las dos me queda como cero. Si yo podría poner mi cero aquí abajo, por ejemplo. Digamos que esto es A y pongo mi cero aquí abajo. Entonces, la energía total, digamos, y la energía cinética potencial sería mg, es mgy, que sería, por ejemplo, A más H0, en este punto más alto, y en este punto de aquí abajo sería eh, mga. Pero ven que al final, cuando uno hace la diferencia, estos dos se van a cancelar. Entonces, si uno define un punto inicial y a ese le pone, lo define como cero, eh, eso es más que suficiente. Ok, entonces, eh, estas son las fórmulas que nos dan la energía. Entonces, en el caso de la esquiadora, eh, energías internas, digamos que no son relevantes para este problema, entonces no hay energías internas que debamos considerar. Eh, Energías externas, no, fuerzas externas, este, y la única fuerza externa sería la gravedad, pero eso está considerada dentro este, del potencial. Entonces, vea que, bueno, la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa, y a pesar de que es externa, siempre sí va a estar incluida aquí, porque como es conservativa, la podemos trabajar más ahí. Entonces, aparte de la fuerza de gravedad, que es una fuerza conservativa, esa aparecería, vamos a verlo aquí. Entonces tenemos la fuerza de gravedad, que es una fuerza conservativa, entonces esa viene acá, va a aparecer en la energía potencial del sistema. El cambio de la energía cinética está asociado con el trabajo total, eh, que es este de acá. No hay fuerzas no conservativas, no hay fuerzas externas, entonces la energía mecánica se tiene que conservar. Eso quiere decir que ya definir este punto 1 y este punto inicial y este punto final,
y el cambio sería de la energía cinética, sería la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre, no, que es lo mejor, de forma completa, masa por la velocidad al cuadrado final entre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2, que es por la masa dividida entre 2 por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. En cambio, la energía potencial va a ser que la energía potencial inicial, que es mH0, la energía potencial final de M0 aquí, entonces va a ser mg por 0, esto es mgh0. Estos son los cambios. Si yo sumo todo esto, me tiene que dar igual a 0. Delta E más delta U tiene que ser igual a 0. O yo también lo puedo escribir de esta otra forma. Puedo escribir S final menos S inicial más U final menos U inicial es igual a 0. Entonces yo puedo pasar estos para acá, para el otro lado, y me queda SF más UF es igual a SI más UI. Entonces eso quiere decir que yo puedo escribir que este lado me quedaría la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2 más la energía potencial, que es mgh0, tiene que ser igual a la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2, menos más la energía potencial, que es 0. Y ven que de aquí, si empieza a moverse el depósito, la velocidad inicial es 0, entonces este término es 0. Y conocemos, digamos, bueno, el m este se va a cancelar. El G lo conocemos, y se supone que uno conoce el H, entonces de ahí puedo obtener el V final, que sería igual a 12H0 a raíz. Entonces vean que básicamente lo que uno necesita es definir bien los puntos de referencia para definir la energía potencial y luego lo que necesita uno definir es eh, y qué variables tiene uno para poder resolver. Veamos este otro. Ah, bueno, y lo otro, vean que es bastante importante. Vamos a ver, vamos a dejarlo aquí. Bueno, yo les dije que digamos que la velocidad inicial es 3 metros por segundo y más 4 metros por segundo J. Entonces yo les voy a preguntar lo siguiente. Profe, una pregunta. Sí, Antes de que continúe, subo un toquecito, lo más mínimo. Voy. Aquí, digamos que usted puso que sería la potencial final, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Este, no, no, ahí no. en la primera celeste, Es que, no debería ir 0. no, vean los rótulos que puse. Es que, bueno, aquí puse así, pero vean que el rótulo final está de este lado y los rótulos iniciales están de este lado. De la velocidad. Ah, ok, ok, Le, ok. le di la vuelta. Voy a tratar de seguir el mismo orden para que sea más fácil de seguir. Sí, lo Ok. siento. Este, Profe, una consulta, espérese. sí, Es que no me quedó algo claro. ¿Por qué fue que en este ejercicio, si bien, bueno, la gravedad se definió como una fuerza no interna, la usamos igual como una fuerza interna conservativa? ¿Es, no, es, es igual se hace con todas o es una excepción de la gravedad en particular? no, es más bien de las fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas en realidad no importa que sean externas o internas. Ah, comprendo. Ah, está bien, está bien. La razón de eso es que como la energía, digamos, uno puede hacer la división, pero al fin y al cabo eh, la energía de
las fuerzas conservativas es fácil de manejar, entonces por eso usted las puede trabajar sin problema. Comprendo. Y de las no conservativas, sí son exclusivas de las fuerzas de las internas, perdón. Las fuerzas no conservativas se trabajan completamente aparte, puede ser, eh, o sea, puede ser que sean internas o externas, pero igual usted las maneja aparte, porque el problema es que ellas lo que van a hacer es, al fin y al cabo, le van a disminuir la energía mecánica. Entonces, Perfecto. el punto para verlo es esto. Entonces, usted tiene la energía mecánica. Si no hay fuerzas no conservativas o trabajo externo, de estas fuerzas que no sean eh, conservativas, entonces la energía mecánica es cero. Entonces, generalmente, digamos, lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, la energía potencial va a ser, la energía potencial puede ser, digamos, por gravedad, que puede ser, digamos, electromagnética. ¿Cuál era la otra? No, básicamente, sí. Y, por ejemplo, la de un resorte también es, o sea, tiene sus bases en esta, pero es otra parte, por ejemplo. Ok, entonces, esta velocidad, por ejemplo, digamos que yo les doy este vector de velocidad, entonces la pregunta es, estas velocidades que tengo que echar aquí, la F, digamos que esta fue la inicial, entonces ese VI que yo pongo ahí sería, por ejemplo, 7, sería 5 metros por segundo, o o tengo que agarrar solo el 3, o agarro solo el 4 metros por segundo. Entonces, digamos, ve que está aquí, digamos que viene con esta es la velocidad que tiene, que es esta de acá. Entonces, ¿cuál de esas debo yo utilizar? Eh, bueno, esta, ay, 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 respondan, no tenemos mucho tiempo, pero responden todos los que puedan. Y que bueno, yo tengo bastantes. Entonces están bastante divididas las opiniones, pero bueno, eh, la respuesta es la B. Y ahora vamos a ver por qué. Ok, aquí tengo la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Lo que yo les dije el otro día que practicaran, ¿verdad? Es ver cuál es eh, la magnitud de la velocidad, porque en el examen vi que hay gente que me agarraba y me sumaba las dos y me ponía 7 metros por segundo. Entonces eso está mal. La magnitud se saca con la raíz cuadrada de las componentes. Aquí sería 9, sería 3 a la 2 más 4 a la 2, eso es 25, me da 5. Entonces por eso es esto. Ahora bien, la otra parte que de repente no queda clara cuando ustedes ven este VI, que hasta ahorita me puse a pensar, es que de repente ustedes están pensando que si ese VI era solo en X o solo en Y. Esa velocidad es la velocidad total de la partícula. Entonces, como en este caso yo tengo, este es el vector, entonces en la energía cinética o en la conservación de la energía, la que aparece la magnitud, no aparece el vector. Entonces yo no puedo usar no puedo no puedo usarlo como vector. Entonces lo que tendría que hacer en realidad es v.v, que esto es igual a v al cuadrado. Entonces, cuando yo calculo la magnitud de la energía cinética, que va a ser Tm v.v o v al cuadrado entre 2, esto va a ser igual a
m por 9 más 16. Entonces es la magnitud la que hay que obtener y recuerden que se calcula de esta forma. Si yo tengo dos velocidades, ¿verdad? Si tengo V1 más V2, entonces, por ejemplo, en el caso que yo vaya a cambiar de un sistema de un marco de referencia a uno en movimiento, yo necesito hacer esto para calcular la velocidad inicial de la partícula. Digamos, 3J más 4. Entonces aquí, de nuevo, lo que hace uno es que suma componentes por componentes, entonces aquí me va a quedar 6 en I más 8 metros por segundo en J, y ahí ya tengo el V vector total, y luego calculo el V como la magnitud del V punto U, esta es otra forma de escribirlo, o sería la raíz de 6 por 6, 36, y más 8 por 8, 74. Y esa sería, eh, sería el V que utilizamos. Entonces ese es un pequeño recordatorio. Vamos a hacer este otro problema, vamos a ver dónde lo tengo. ¿No? Entonces, este parecido se utiliza un tejo, con un objeto ahí, eh, desde una velocidad inicial nula, desde la cúspide de una rampa lisa de altura h, que tiene un trampolín horizontal. ¿Con qué altura? H del trampolín, la distancia S será la máxima a qué será igual a esta distancia. Ok, entonces, en este dibujo lo que dice que la rampa es horizontal significa que en este punto, esto es lo que tenemos, es una recta. Entonces, cuando la bolita llegue a este punto, como se va a mover sobre el plano, entonces la velocidad va a ser solo en esta dirección. Entonces, básicamente, nosotros sabemos que el cambio de energía potencial, digamos, de aquí a aquí, se va a transformar en velocidad, pero solo en el eje X. Este es el eje X, solo va a ser en el eje X, porque la rampa es horizontal. Entonces, para calcular la velocidad en este punto, que es lo que necesitamos para saber el alcance, entonces partimos de la conservación de la energía cinética, de la energía mecánica. Entonces, en el punto más alto, voy a poner mi cero aquí. Entonces, la energía cinética, el potencial inicial es mg h. En el punto más bajo, la energía potencial va a ser mg h menos, no, mh nada más, h minúscula. La energía cinética inicial es igual a 0 y la energía cinética final es igual a mvx al cuadrado entre 2. Vean que aquí le puse el vx porque al final mi v va a ser solo un x, va a ser vxy. Entonces la magnitud de v va a ser el vx. Y le estoy poniendo este rótulo de una vez para saber que ese es ese va a ser el vx que voy a necesitar para resolver la segunda parte del problema. Entonces, de la conservación de la energía mecánica, entonces tengo que mvx al cuadrado entre 2 más menos 0, que es la energía cinética. Vamos a hacer este de acá es este de acá, este de acá es este de acá, eh, es igual a mg h menos h, donde ven que la energía cinética final tiene esta de acá, y la inicial es esta de acá.
pasa es que, vamos a ver, acá hay un menos ahí. Entonces el Vx, si yo lo escribo de esta forma, va a ser 2 a raíz de 2g h menos h. El problema que tenemos aquí, si ustedes se habrán dado cuenta, es que ven que el h es más grande que el h, esta h mayúscula es más grande que la h minúscula. Entonces, me va a quedar la raíz de un número negativo. Y aquí se autoriza. Adelante, Joseph. Pero una pregunta, y la gravedad también, digamos, no sería negativa. Ah, sí, bueno, es que cuando depende, la energía potencial, eh, como es el cambio, lo que uno define, uno puede, dependiendo de donde uno ponga el cero y donde uno lo mida, ¿verdad? Yo lo que digamos, en este caso yo lo hago así, yo sé que, adelante, Diego. Profe, yo creo que es que le está dando negativo porque está igualando la energía cinética a la potencial y creo que es a la menos potencial la que se tiene que igualar. Ah, cierto, sí, sí, eso es Entonces, en realidad es H mayúscula menos H minúscula. sí, sí, va a escribirlo. Bueno, yo lo que hago, yo en realidad no me preocupo mucho por eso, porque digamos, ya yo sé que si me da un menos, al fin y al cabo, pues yo sé que va a tener que el cambio de energía potencial cinética tiene que ser igual al cambio, a la magnitud del cambio de la energía potencial. Pero eso no es como muy pedagógico, uno lo resuelve fácil. Entonces voy a escribirlo todo para evitar confusiones. Entonces energía cinética final más energía potencial final es igual a energía cinética inicial más energía potencial inicial. Entonces este de acá es mv al cuadrado entre 2. Esta final es mgh, energía cinética inicial es 0 y la energía potencial final inicial es mgh. Sí, ahí estaba lo mismo. Entonces el Vx es igual a básicamente 2p h menos h la raíz cuadrada. Okay. Si a ustedes les pasa como a mí, entonces uno se da cuenta rápidamente que hay un rinde menos. Si ya yo llevo resolviendo el problema, la verdad es que uno, o sea, no tiene que- bueno, por experiencia o intuitivamente, yo sé que el cambio de la energía cinética, ustedes ven que, digamos, uno tiene que ver la velocidad final y la velocidad inicial. Entonces, este es m v al cuadrado final menos v al cuadrado inicial entre 2. Entonces, si esto es negativo, entonces eh, el cambio de energía potencial tiene que ser negativo también, porque al final usted va a sacar la raíz. Los números no le van a cambiar, lo único que le va a cambiar es ese signo, pero bueno, sí va a cambiar, ¿verdad? No les va a cambiar, solo les cambia el signo, ¿verdad? Porque es el orden que uno lo acomoda. Pero bueno, ese es el cuidado que hay que tener. Entonces, eso sí se los voy a retratar, pero tengan bastante cuidado de que a la hora de cuando ustedes lleguen a estos resultados, revisen a ver si es que hay si les sale un número imaginario o no, para que puedan corregir. Y ya teniendo la velocidad inicial, tenemos el Vx que es igual a, bueno, ese valor. Entonces vean que el problema ahora es de un proyectil que sale disparado acá y que cae por acá. Entonces en el eje Y, recuerdan que teníamos que era y es igual a y0 más v0t más t al cuadrado entre 2, 0, porque solo tenemos velocidad en x
digamos que este lo podemos poner como, bueno, no importa, lo podemos poner como 0 no, pero al fin y al cabo nos queda que delta y o la altura, que va a ser este h de acá, va a tener que ser igual al gt al cuadrado entre 2. Entonces, como yo empiezo en h y termino en 0, entonces el delta y va a ser 0 menos h, h. Y en la gravedad negativa, entonces esto sería igual, esto implica que ese h sería 9,8 t al cuadrado entre 2, o el valor de la magnitud de g. Entonces ahí me queda que el t es la raíz de 2, que voy a ponerle aquí para asegurarnos que ponemos el t positivo, que es correcto. Y h, ese es el t. Una vez que tengamos el t, entonces nos vamos al desplazamiento en x. En x, nos va a medir ese es x, eh, x0 más v0t, porque no hay aceleración. Y el delta x sería x menos x0, que es igual a s, y ese es v0t. Entonces, con eso, simplemente y lo que nos queda sustituir en... Profe, ¿Sí? ahí en la fórmula del tiempo no debería ir dividido entre la gravedad en vez de 2gh. Sería como 2h entre g, ¿no? El h entre s. Porque 2gh creo que era la velocidad. Ajá. Así, correcto. Entonces el s queda de esta manera, nos quedaría el v0x, que es este que tenemos acá, y luego tenemos el t, es este que tenemos acá, raíz de 2h entre y ve que este otro también tiene la raíz. Queremos el máximo, entonces tenemos que calcular tenemos que calcular la derivada para calcular cuál es la distancia máxima. Entonces vean lo que yo voy a hacer aquí. Tengo este y este, los dos tienen raíz. Acá derivadas de raíces son muy jodidos. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es esto. Voy a agarrar el s y voy a hacer este cuadrado. Cuando yo sustituyo este de acá el vx, me va a quedar vx. Esto va a ser s al cuadrado es v0x al cuadrado más el t al cuadrado. Entonces la ventaja es que ahora sí escribo, en cuanto escribo este me va a quedar 2g, h menos h, y aquí me queda por 2h entre g, se cancelan los g, y me queda 4h menos h al cuadrado. Esto lo voy a copiar. Voy a terminar este, vamos al receso. Ok. Entonces, ahora sí, ahora voy a tomar la derivada porque lo que quiero es encontrar el máximo. La máxima instancia la encuentro encontrando la derivada. Entonces yo derivo toda esta ecuación. No derivo el s, derivo la ecuación. Entonces esto me queda 2s de s con respecto a h, porque ese es el parámetro que me va a determinar qué tan largo llego. Y bueno, vean este, esas son las únicas dos variables de las cuales depende el s. Esto va a ser igual a 4h menos 2h. Y ven cuál es la ventaja de hacer, de hacer esto. Vean que yo no quiero que ese sea 0. Es igual a 0, no es una solución que yo quiero. Entonces, si yo igualo esto a 0, la única solución que me funciona es que esto de acá sea igual a 0. Entonces, cuando yo encuentro el 0 de acá, sería el caso en el que ds es igual a 0. Entonces eso implica que h es igual a h medios
En ese punto la derivada, la derivada nos daría 0. Y lo podemos verificar, vean que cuando h es igual a h medios, entonces el s cuadrado es igual a 4 h al cuadrado medios menos h al cuadrado entre 4. Y ven que el s no es 0. Entonces definitivamente el 0 es la derivada. Y la idea de hacerlo así, de elevar al cuadrado y tomar el diferencial sobre la derivada sobre el cuadrado, es precisamente para quitarnos las raíces, porque las raíces son mucho más complicadas. Aquí está sencillo, pero en caso de que ustedes tengan, por ejemplo, que el q es igual a x al cuadrado mayor cuadrado, por ejemplo, qué sé yo, entonces vean que a la hora de hacer las derivadas va a ser un enredo. Muchas veces ustedes simplemente elevan al cuadrado ambos lados, toman la derivada y entonces ahí les va a quedar 2v de v, que ahí resuelven de manera fácil. Entonces, este es el h que nos da el alcance máximo, y si sustituimos nos va a dar el s máximo. El s máximo sería este de acá, que sería s al cuadrado, sería un medio menos un cuarto, me da un cuarto, entonces 4h al cuadrado entre 4 me da el alcance máximo es igual a h. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, sí, yo Es que lo que no entendí bien es cómo sacó la altura máxima. Bueno, la altura para el alcance máximo. vea que esta es una función el S es una función de H, de la H mayúscula y la H minúscula. Entonces, voy a volverme a la pregunta. La pregunta dice, ¿con qué altura H del trampolín nos piden cuál es el H que nos da la distancia máxima? Entonces, como nos piden el H que nos da la distancia máxima, ese H, necesitamos la derivada de S con respecto a H. Se me va del máximo de S conforme uno va variando H. Por eso es que tomo la derivada con respecto a H, minúscula, perdón. No lo hago con respecto a la mayúscula, primero porque no me lo piden, y segundo, si usted lo hace va a ver que, o sea, que el H que no está limitada. Con respecto a H, vea que si yo derivaba con respecto a H, entonces me queda que 2TS de S de H va a ser igual a 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La derivada nunca es 0, entonces la función va incrementando con H. Lo que quiere decir eso es que entre más alto esté este H, entre más alto es este H, más largo va a llegar. Eso es lo lógico. Tiene más energía potencial y va a llegar con más velocidad al final, entonces va a cambiar. Pero en cambio, si yo varío este H, no, porque la energía potencial está limitada. Entonces él solo va a tener un límite. Entonces por eso yo tomo la derivada con respecto a h minúscula, primero porque es lo que nos pide, y si pensáramos en la h mayúscula, eso es lo que va a pasar, que la derivada nunca es 0, es una función que aumenta con el h, y bueno, de aquí ustedes lo pueden ver, vean que cuál h, si ustedes sacan cuál h me podría dar el s máximo, y yo puedo poner infinito ahí, y me da infinito, no llega a un punto en que se vaya a ser 0. De hecho, es una línea recta. Ustedes ven el 3 al cuadrado, es 4, 4h, h, menos 4h a la 2. Entonces, de aquí yo simplemente lo veo de una vez y esto es una lineal. Este es al cuadrado. El corte es en 0. Este sería 4h a la 2. Este iría así. ¿Dónde la pendiente? 4h. Entonces ven que si el S no tiene o sea, no tiene un máximo, sino que llega a infinito, entonces si el S cuadrado no tiene un máximo,
Entonces el S tampoco, en este caso. ¿Les queda más claro? Aquí. Sí, pero también, digamos, en el último paso, cuando hizo la derivada, lo que hizo fue igualarlo a cero y despejar h. Sí, vean que Ah, sí, estas otras cosas, ¿verdad? No son tan necesarias eh, para lo que estamos viendo, pero son cosas que uno tiene que aprender digamos, a analizar, ¿verdad? Es otra forma de que ustedes vean si tiene o no sentido lo que se está resolviendo. Esa es otra cosa que uno debe ver. Si uno se equivoca y se va y resuelve un H, entonces por aquí es donde deberían analizar y decir, no, esto es lo que va a pasar. Y esa es otra forma de hacerlo. Me preguntan si van a dar 15 días para la tarea. Si la tarea se entregaría el 18, la otra semana es de desconexión, entonces no hay clase. Bueno, ahora sí, tomamos 10 minutos, bueno, 7 minutos y regresamos a las 8:10. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Es rápida, digamos, es conforme al proceso que hizo antes de pasarse de página. Es que como que no sé si lo hizo como rápido, entonces no lo capté bien. Digamos, ya todo o sea, después de lo de la derivada y todo, sí, sí lo entendí, pero Esta parte, más o menos empezando dando como desde aquí. Yo creo que nada más fue como esta parte la que no capté. acá ya lo moví. Es esta parte que me estaba tapando aquí la barrita. Esta de acá. Esa Pues, misma. ok, ya yo empecé aquí. Aquí yo lo que yo hice fue que vea que aquí me queda, bueno, yo tengo el V0 que tiene una raíz, el V0x. Y tengo esto que tiene una raíz. Entonces, como les digo, uno busca la forma más sencilla y esto lo hace uno por experiencia, ¿verdad? Por experiencia uno sabe que generalmente el punto donde la derivada es cero, la variable s no va a ser cero. O sea, es poco común. Y muchas veces es más conveniente trabajar con, entonces, para yo evitarme hacer esa derivada con raíces, entonces yo lo que hice en lugar de eso fue elevarla al cuadrado. Entonces yo le doy toda la ecuación al cuadrado, entonces me queda x al cuadrado, el v0x al cuadrado y el t al cuadrado. Como yo los elevo al cuadrado, me quito las raíces. Y esa es la idea. Después, para yo obtener la derivada de s, entonces ahí es donde yo lo que hago es, hago esta derivada. Ven que si yo lo hago de esta forma, para yo obtener este, y ese no puede ser cero, porque si es cero, cuando yo voy a despejar, entonces el DSH, por ejemplo, que es lo que a uno le interesa, entonces me va a quedar un número entre cero y ese es infinito, o no está definido. Entonces ahí no funciona. Pero mientras el S no sea cero, en ese punto, entonces yo puedo hacerlo digamos, para que sea mucho más fácil. Entonces, la derivada es mucho más sencilla de esta manera que tener que hacer estas dos raíces con, eh, con la cadena y todas esas cosas, es mucho más sencillo. Entonces es un toque para que ustedes vayan agarrando volados, como decimos. Sí, ahora sí lo vi. Muchísimas gracias, profe. Perfecto. Bueno, entonces, en unos minutitos ahí descanso. Y regresamos en unos 7 minutos.
Vamos. ¿Alguna otra pregunta respecto al problema? Para continuar entonces. Y vamos a hablar un poco más sobre la conservación de la energía. Hablamos básicamente del trabajo, ¿verdad? El trabajo total, el trabajo de las fuerzas no conservativas, el trabajo de las fuerzas conservativas y el trabajo externo. Después definimos la energía mecánica y ahora vamos a hablar un poco más de las otras energías. Entonces, en general, si yo puedo tener considerar un sistema, por ejemplo, yo puedo tener un carro y la gente vaya adentro, por ejemplo, y yo puedo considerar ese mi sistema. Entonces, cuando hablamos de energía, tenemos que considerar, por ejemplo, en nuestro sistema, si hay energía que entra o si tienen energía que entra al entorno, del entorno, o energía que sale al entorno. Si nosotros tenemos un sistema cerrado, perdón, aislado es el término que se utiliza, un sistema aislado, entonces eso significa que no hay intercambio de energía con el exterior. Entonces en esos casos uno diría que el cambio de energía del sistema tiene que ser igual a cero. Si ese no es el caso, entonces el cambio de la energía del sistema tiene que ser obviamente igual a la energía que entra menos la energía, menos la energía que sale. Porque si bien es cierto, digamos, yo puedo tener fuerzas conservativas que realicen trabajo a lo interior, si el sistema es aislado, esa energía se va a transformar en energía térmica, pero se sigue manteniendo dentro del sistema. Entonces, eso es lo que quiere decir esta ecuación. En los sistemas aislados, las fuerzas no conservativas van a realizar trabajo, van a convertir la energía potencial y mecánica en otro tipo de energía, pero si yo tengo un sistema aislado, esa energía se mantiene ahí, ya sea como calor o como otra fuente de energía. Entonces, el universo, que es un sistema cerrado, entonces, un sistema cerrado y aislado, porque bueno, es un sistema más grande. Entonces, debe tener una energía constante. Y en términos generales, la energía solo se transforma, ¿verdad? No se crea ni se destruye. Esto, que dice que esta que es la ley de la conservación de la energía, básicamente lo que dice es esto. Si yo tengo un sistema cerrado, adentro la energía no se puede crear ni se puede destruir, entonces como tal, toda esa energía se mantiene, entonces la única forma de que haya un cambio en la energía del sistema total
es que hay energía que entra y energía que sale. Entonces, esta es la ley de la conservación de la energía. En mi sistema, si la energía total del sistema cambia, es porque tiene que entrar o salir energía del sistema, porque dentro no podemos crear ni destruir la energía. Hay muchos orígenes, hay muchos tipos de energía, o bueno, hay muchas clasificaciones de los tipos de energía. Entonces, en un sistema yo puedo tener, por ejemplo, la energía mecánica es una, tener la energía térmica, que en realidad de alguna forma termina siendo también energía mecánica de las partículas en movimiento. Pero aquí se trabaja por separado, esto lo verán después. Energía química, que es la que se libera cuando las partículas, o la que se libera, se absorbe cuando las partículas y moléculas se combinan, y otros tipos de energía, ¿verdad? Entonces, aquí en otras, ¿verdad? Yo puedo ponerles distintos nombres, pero al fin y al cabo siguen siendo fuentes de energía. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Entonces, vean que si yo pienso en cambios si yo pienso en cambio de la energía del sistema, entonces yo hago cambio de energía del sistema. Tiene que ser igual al cambio de la energía mecánica del sistema, más el cambio de la energía térmica, más el cambio de la energía química, más el cambio de las otras formas de energía. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener que este término sea cero. Cuando tengo cambios de energía química, cuando hay reacciones químicas. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo reacciones químicas, yo sé que esto va a ser cero. Energía térmica sí puedo tener, por ejemplo, en el caso de fricción, la fricción lo que genera es energía térmica, entonces sí puede tener un cambio de energía en ese sentido, y la mecánica es el cambio de energía cinética y potencial. Eh, Como les decía, la forma, bueno, esto es el teorema del trabajo y energía. Eh, para mi sistema, si tengo un sistema y lo considero aislado, la única forma de que de que la energía del sistema aumente o cambie es aplicándole un trabajo externo o que él realice un trabajo. Entonces, este trabajo externo podemos verlo como el trabajo que se realiza sobre el sistema, o el trabajo que el sistema realiza sobre el entorno. Ese tiene que ser entonces igual al cambio de la energía mecánica, igual más el cambio de la energía térmica, más el cambio de la energía química, a los otros cambios. Es lo que les acabo de mencionar, y este es el trabajo realizado por fuerzas externas. Entonces, por ejemplo, en los casos de problemas con rozamiento, sabemos que esas fuerzas, las fuerzas de rozamiento, son no conservativas. Y entonces, generalmente van a disminuir la energía mecánica total. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sabemos, por ejemplo, si yo tengo un sistema, disminuyen la energía mecánica total. Esto lo que quiere decir es que, digamos, si yo tengo una energía cinética inicial distinta de cero y una energía potencial inicial que es igual a cero, y y hay algún movimiento al final donde haya fricción, esta energía cinética final
va a ser menor que la energía cinética inicial siempre. Entonces, lo que quiere decir es que cualquier fricción lo que va a hacer generalmente es disminuir la velocidad de las partículas o de los objetos que están en movimiento con fricción. Entonces, por ejemplo, si se considera que hay una mesa y un bloque, entonces este va a ser nuestro sistema. En este caso, no hay reacciones químicas, entonces el cambio de la energía química es cero. No hay otras formas de energía, simplemente, bueno, si no nos dicen que hay alguna otra interacción, entonces el cambio de otras energías es cero. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿hay fuerzas externas que realicen trabajo? Si yo solo tengo estas dos, no considero nada externo y solo considero que este se mueve con respecto a este. Digamos que inicialmente usted le imparte una velocidad a este bloque que se está moviendo sobre la mesa, bueno, una mesa más grande porque se va a caer, pero no hay ninguna fuerza externa que mantenga ese movimiento. Entonces, las fuerzas externas son cero, el trabajo externo es cero, entonces, eso quiere decir que como el trabajo externo es cero, el cambio de la energía mecánica más el cambio de la energía térmica tiene que ser igual a cero. El cambio de la energía mecánica, en este caso, vean que el bloque se mueve solo sobre la superficie de la mesa, la energía potencial no va a cambiar, porque se va a mantener a la misma altura si pensamos en términos de gravedad, a menos que hubiera otra fuerza, pero en este caso no, hay el cambio de la energía potencial es igual a cero, entonces este cambio de la energía mecánica es igual al cambio de la energía cinética. Y entonces el cambio de la energía mecánica, si lo consideramos hasta que se detenga, consideramos el movimiento hasta que se detenga, que es cuando se gasta toda la energía mecánica, entonces tenemos la masa por la velocidad final que es cero, menos la energía de la velocidad inicial al cuadrado, eso entre 2, entonces el cambio de energía mecánica es menos velocidad inicial, menos m velocidad inicial al cuadrado entre 2. Esto es para cuando el bloque empieza a moverse hasta detenerse. Esto quiere decir que en ese proceso el bloque convierte toda su energía mecánica, se va a convertir en energía térmica. Toda la energía mecánica se va a convertir en energía térmica y va a ser igual a menos a negativo. Entonces el cambio de la energía térmica va a ser igual a mv al cuadrado entre 2 es el cambio de la energía térmica. Si ahora aproximamos, si ahora aplicamos la segunda ley de Newton que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces la fuerza de rozamiento que va en dirección opuesta al movimiento va a generar una aceleración negativa y va a poner entre el menos ma, donde entonces como ya le puse el menos, se la va a ser un número positivo, y esta F es la fuerza de fricción. Ese es el trabajo que hace la fuerza de fricción. Perdón, esa es la fuerza de fricción. Si yo multiplico, digamos que el desplazamiento que se da hasta que se tiene es un delta S, entonces yo puedo multiplicar esto a ambos lados, F por el delta S, esto es igual a menos M A por el delta S. Vean que esto parece trabajo, ¿verdad? Porque es una fuerza por un desplazamiento, pero en realidad no es un trabajo como tal, porque las fuerzas de desplazamiento no generan, o sea, el trabajo es una fuerza aplicada en la dirección del movimiento y esa no es exactamente el caso para la fricción. Pero si hacemos esto, entonces
vemos que nos queda menos ma por delta S, y para el caso de aceleración constante, que es lo que suponemos aquí, entonces nos queda 2a delta S, es la velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado, que esta era la relación que encontramos para el cambio de para el desplazamiento a velocidad, a aceleración constante. Entonces, esto es igual a la masa por la velocidad final al cuadrado entre 2 menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2. Y de ahí vemos que, bueno, esto es igual a menos delta E mecánica. Entonces vemos que F delta S es igual al cambio de la energía mecánica negativa. Para este caso de fricción, entonces vemos que la energía térmica, el cambio de la energía térmica, que era igual a esto, es básicamente este término. La fricción la fuerza de fricción por el desplazamiento. Ahora, ¿por qué asumimos que la fuerza de fricción es constante? Bueno, cuando el objeto está en movimiento, pues sí, la fuerza de fricción es mu por n. En este caso lo podemos hacer porque primero, el bloque no hay ninguna fuerza que lo haga que disminuya la normal. Entonces la normal es constante y el coeficiente de fricción cinética también es constante, entonces la fuerza es constante. Si tuviéramos el caso de un bloque que se mueve con una fuerza de este tipo, ¿verdad? Y que va aumentando en este sentido la fuerza, entonces ya no podemos aplicar esto estrictamente porque ya esta fuerza no es constante. Entonces sería mucho más complicado. Pero para estos casos en los que se da el desplazamiento y no se mueve, entonces tenemos que la energía térmica es igual a F delta S. De nuevo, el delta S es el desplazamiento del objeto sobre la otra superficie. Entonces, vamos a ver por qué tenemos este ejercicio. Este es el que vamos a hacer. Vamos a hacer Ok, entonces este es el caso. Pegado esto. Entonces dice, este cuerpo de masa M, está aquí, está sujeto por una cuerda de longitud L y gira en el plano inclinado de la figura. La velocidad gira en el plano de la figura con el que tiene un coeficiente de rozamiento mu. Calcular la velocidad mínima que debe tener A para que pase por B. 2, la velocidad en ese caso con que pasará de nuevo por A. Perdón. Ok. Nos hablan de rozamiento, entonces ya vimos que cuando tenemos rozamiento lo que va a hacer es que va a disminuir la energía. La velocidad mínima para que llegue a este punto de la velocidad le va a hacer que llegue a este punto al menos con velocidad cero. Como se pierde energía, entonces obviamente
toda la la energía cinética inicial se va a transformar en energía térmica por el rozamiento y en energía potencial. Entonces vean que, por ejemplo, como hay rozamiento, en este caso sería el cambio de la energía mecánica, tiene que ser igual a menos F delta S, ¿verdad? Si no hubiera rozamiento, entonces el cambio de energía mecánica sería cero. Ahora, este DS es el desplazamiento del objeto, pero no es el desplazamiento, digamos, del punto A al punto B. Como la prisión es una fuerza no conservativa, sí depende de la trayectoria. Entonces, este delta S es la trayectoria. Entonces, cuando calculemos el F, esta contribución va a ser el F por toda la distancia que él recorre. Entonces, vean que, por ejemplo, esta distancia que recorre, si le llamamos S, ese S va a ser, es el R por pi, porque es media circunferencia, entonces va a ser L pi. Ese va a ser este delta S. Ahora, ¿cómo calculamos la energía potencial? Yo voy a definir mi cero de energía potencial acá, por conveniencia. Entonces, mi energía potencial inicial es cero. La energía cinética es mvi al cuadrado entre 2, que no la conozco. La energía final, potencial final, tenemos que calcularla, escribirla, y la energía cinética final, ocupamos que llegue a B, pero que apenas llegue, entonces sería cero. Que llegue con velocidad cero es más que suficiente. ¿Cómo calculamos entonces ahora la energía potencial final? Vamos a ver que nos dan L, nos dan este ángulo y si yo proyecto esto por acá, yo puedo hacer, digamos, como un triángulo. Entonces vean que esta hipotenusa es el L, aquí tengo el ángulo alfa. Vean que la altura B con respecto a A, que es el que en realidad yo necesito para tener la energía potencial, va a ser voy a llamarle H, que ese H va a ser, es el cateto opuesto, entonces va a ser voy a tener que el seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, entonces me da que H es seno de alfa por L. Ya con eso, entonces puedo escribir la energía potencial, que va a ser M por G, la M mayúscula, esta es M mayúscula. Adelante, Santiago. Profe, la hipotenusa no sería 2L, más bien. Ah, sí, 2L, perdón. 2L. Y, ajá. Profe, ¿por qué 2L? O sea, no está como tomándolo desde B hasta A, digamos. No, no, es que vea que SL es un radio, ¿verdad? Entonces aquí hay un radio y el otro está Ah, acá. sí, sí, ahora sí, ya lo vi. Gracias. Y, ok, entonces esto es 2mg L seno de alfa. Esa sería la energía potencial final. Porque yo definí mi cero en este punto, ¿verdad? Vean que el plano es más largo, que digamos que el círculo está en un plano que es más largo, pero al fin y al cabo no nos importa tanto. Lo que nos va a dar la diferencia de energía cinética es esta altura relativa de los puntos. Entonces no importa, o sea, yo no tengo que poner mi cero aquí, simplemente me enfoco en el círculo. Ahora el F es el mu por el n, entonces esto es mu mg, que es la normal. Vean que en realidad el objeto va a estar,
Bueno, aquí hay que hacer algo más también. Si lo vemos de costado, porque la normal no va a ser exactamente MG, entonces aquí está el objeto. Esa es la normal. Entonces esto es alfa, esto es MG, y ahora tengo que encontrar cuál es la normal. Entonces tengo que encontrar las componentes, la componente en esta dirección de la gravedad. Entonces si este ángulo de acá es alfa, este ángulo de acá es de 90, entonces este de acá, zeta, entonces tengo que zeta más alfa es igual a pi medios, y luego este de acá, con zeta más, llamámosle gamma, zeta más gamma es igual a pi medios también. Entonces este de acá tiene que ser alfa, este de acá es alfa, entonces la componente de la gravedad en dirección de la normal va a ser, de acá va a ser mg coseno de alfa. Entonces la fuerza normal va a tener que compensar, la normal tiene que compensar esta fuerza, entonces la fuerza normal va a ser mu mg coseno de alfa. Estoy escribiendo la m pequeña, es una m grande. No sé por qué. Ok, voy a hacer de nuevo este paso para evitar confusiones. En este nuevo marco de referencia yo hago la sumatoria de fuerzas en Y, es la normal menos la fuerza en, si este digamos Y', la fuerza de gravedad en Y', entonces esto es N menos mg coseno de alfa, y como no se desplaza, pues no se levanta del plano, entonces eso tiene que ser igual a 0, y de ahí es donde saco que la fuerza normal es mg coseno de alfa, y tengo el F. Ok, entonces, bueno, yo creo que ya está todo lo que uno necesita. Entonces tengo que el cambio de la energía mecánica del sistema es la energía cinética final, la energía cinética inicial, más la energía potencial final, menos la energía potencial inicial, y esto va a ser igual a, entonces la energía cinética final es 0, energía cinética inicial es mvi al cuadrado entre 2, energía potencial final es esta de acá, 2mg L seno de alfa, me queda la energía potencial inicial que es 0, entonces esto me da m dividido al cuadrado entre 2 más 2g L seno de alfa. Y eso tiene que ser igual al cambio de, salto esto para la otra página, y vimos que entonces que el cambio de la energía mecánica tiene que ser igual a menos F delta S. Entonces, entonces de aquí sale que m menos v al cuadrado entre 2 y el seno de alfa es igual a menos mu mg coseno de alfa. Entonces este se me va con este. Y de aquí me sale que entonces lo que buscamos es la velocidad inicial. Entonces de aquí sale que el vi
al cuadrado tiene que ser igual a ante Santiago, Profe, ahí no le faltó el delta S, delta S. multiplicándole. Creo que era Sí, LP o algo así. LP, ¿cierto? Aquí, sí, es solo el, ajá, ok. ¿Qué que están ustedes? Yo me distraigo y ya que en la solución sí lo hice y sí lo puse, y ahora ya lo hice y ya se me olvidó. Por eso puse el delta S al principio. Bueno, bueno, y vean que al final, ahora que estamos hablando de eso, vean que si el delta S cambia aquí, entonces eso me va a afectar el valor de la energía final. Entonces el VI va a ser 2 mu g coseno de alfa de pi menos 4g de seno de alfa. Ese es el gráfico. Y ahora sí, veamos a ver si eso tiene sentido o no. Quedamos en que las fuerzas de fricción me van a disminuir la energía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo no tengo fricción, yo ocupo menor energía para llegar, pero conforme aumente la fricción voy a ocupar más energía. Es decir, voy a ocupar una velocidad mayor. Entonces vean que aquí vale S en realidad. Entonces vean que si yo aumento ese S, aumentando el L, si yo hago ese aumento, entonces esta ecuación lo que me está diciendo es que yo voy a ocupar mayor velocidad, mayor velocidad inicial para poder lograr que el sistema llegue hasta este punto. Bueno, esa era la primera parte de lo que nos pedían y ya la segunda, vamos a ver qué era lo otro que pedían. Esa es la velocidad mínima y ahora la velocidad con que pasará de nuevo por A. Entonces ahora ya sabemos que en ese punto la energía potencial que era, ahora para el 2, la energía potencial inicial va a ser 2 mg L seno de alfa, la energía cinética inicial va a ser 0 y la energía potencial final, que va a ser cuando regrese al punto de abajo, va a ser cuando regrese aquí A, va a ser 0, que fue el que definimos como 0, y la energía cinética final va a ser m v al cuadrado entre 2 con l. Y ven que de nuevo este término de acá va a ser igual, va a ser exactamente igual porque la fuerza de fricción es la misma y ¿cómo es que se llama? Y el delta F es el mismo. Entonces, tenemos que el delta de la energía mecánica es igual a la energía cinética final, a la energía cinética inicial, a la energía potencial final, más la energía potencial inicial. Esto es igual a, esto de acá es mv al cuadrado entre 2, la energía cinética inicial es 0, la energía potencial final es 0, la energía potencial inicial es 2 mg L seno de alfa. Vamos a ver si me ha gustado por aquí. Está bien. Y eso tiene que ser igual a menos F delta S. Entonces, aquí nos sale que M, velocidad final al cuadrado entre 2, menos 2G de seno de alfa, tiene que ser igual a la expresión era menos mu mg, menos mu mg, coseno de alfa LP. Quitamos esta, aquí nos queda que la velocidad final
¿verdad? T2 es igual a, bueno, la velocidad final del cuadrado es igual a 2 4G L seno de alfa menos 2 mu G coseno de alfa de pi. Y esta es la velocidad final al cuadrado. De nuevo, vamos a ver si tiene sentido o no tiene sentido. Si no hubiera fricción, esta va a ser la velocidad final, que es básicamente el cambio de la energía cinética potencial. Vean que si yo, digamos que esto que está en celeste lo estoy eliminando, entonces me dice que toda la energía potencial se transforma en energía cinética, entonces la velocidad final sería 4G L seno de alfa, la velocidad final al cuadrado. Como hay fricción, sabemos que se va a gastar, que va a tener menos energía cuando llegue abajo, va a tener menos energía cinética, entonces este tiene que ser negativo, tiene que disminuir, y esto me va a decir básicamente ese término me dice cuánta energía se pierde en calor. Adelante, Diego. Profe, es que creo que en la primera parte, Ujú. cuando está calculando la velocidad inicial, se olvidó cancelar un menos y por eso le está restando como el trabajo de la energía cinética. Bueno, simplemente voy a anotar una En cosa. el 1. Ajá, sí, hoy perdón. Aquí era un menos, ¿ve? Entonces, creo que por eso lo que pasa es que al final se queda una suma en esta parte. Sí, queda una suma, ¿verdad? Es el inicial. Por el menos en la que hice menos VI al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Ah, ya. Y no fue a la hora que despejé. Pasó este para el otro lado y este para el otro y me quedó más. Ajá. Sí. Y creo que en la última también debería ser más, ¿verdad? Porque deberían ser iguales las velocidades. No, de hecho, ¿No? ese es lo el punto que le estaba diciendo precisamente. Vea que, recuerde que siempre voy a perder energía, ¿verdad? Entonces, cuando voy para abajo, digamos, ya yo llegué hasta arriba. Para subir, yo ocupo más energía, ¿cierto? Porque voy a perder energía. Ahora, yo ya estoy arriba, entonces yo voy a convertir mi energía potencial en energía cinética, ¿verdad? Lo que quiere decir es que yo voy a perder energía cuando bajo. Entonces, definitivamente, yo pierdo energía cuando subo y pierdo energía cuando bajo. Entonces, yo no voy a llegar jamás a tener la misma energía. Es cierto. Ok. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Y por eso también les decía que, por ejemplo, que ven en este caso, que yo creo que es un punto que a uno se le puede confundir, ¿verdad? Pensar que ese delta S es esta distancia, este desplazamiento, y no. Es el recorrido de la fuerza, porque eso tiene que ver con bueno, o sea, la distancia que tiene de contacto eh, con la superficie, ¿verdad? Entonces, entre más contacto tenga con la superficie, mayor va a ser, digamos, la fuerza de fricción. Entonces, entre más tiempo esté ese contacto, más tiempo se va a ejercer esa fuerza y cada vez va a disminuir más la velocidad. Entonces, una forma de pensarlo tal vez eh, es esta fuerza de fricción, es una fuerza eh, que es básicamente en la dirección tangencial ¿cómo es? A la velocidad, ¿verdad? Entonces uno pensaría que, digamos, la fuerza de fricción siempre va a ir en la dirección esta tangencial, bueno, en sentido opuesto, que es siempre para acá, bueno, siempre para acá, y lo que hace es ir disminuyendo la velocidad. Si no fuera ese el caso, entonces lo que estaría, digamos, si no fuera, si yo no pensara en que
la fuerza de fricción es tangencial netamente, entonces sería que tengo una componente también de aceleración centrípeta. Ese sería otro caso. Bueno, ese sería básicamente que para este caso no aplica porque porque digamos que ya aquí tengo este alambre de acá me da la fuerza centrípeta que necesito para mantener el movimiento, entonces no es que la fricción me está aportando nada. Bueno, y al fin y al cabo el desplazamiento digamos, en esta dirección perpendicular es cero. Si yo lo veo aquí, entonces en este punto, vean que en teoría, en un diferencial, él se va a mover para arriba, no se va a mover para adentro. Entonces, obviamente la fricción solo va a hacer trabajo en esta dirección, no en este caso. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, espero bueno, que están los compañeros poniendo atención. Estas notas yo las puedo subir, o si ven que estuvo muy confuso, y también puedo subir las otras notas que yo uso para preparar la clase. También. En estas otras notas, si se las comparto, tienen también otros problemas que no me dieron tiempo de resolver. Por ejemplo, bueno, los puedo poner en las notas. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto el archivo donde estoy anotando los problemas recomendados. Sí, profe. Ok, entonces voy a seguir anotando ejercicios ahí para que los vayan trabajando. Las notas estaban actualizadas, me parece que hasta el martes. Estaban actualizadas las notas, no, hasta el viernes, si no me equivoco. Y si no las puedo actualizar. ¿Alguno va a estar mañana en consulta? Profe, a mí me gustaría conectarme. Ok, ¿no fue lo que me dijo? Sofía. Sofía, ok. Ujú. Igual, como siempre, yo los que asisten a la consulta, yo trato siempre de grabarla, y si tienen consultas, atendemos las consultas, y si no, resolvemos más problemas y yo los comparto para que los demás los puedan ver. Eh, la tarea, como me preguntaban, se entrega el 18, tienen básicamente 2 semanas, igual en semana de desconexión, se supone que no hay clases. Y adelante, Luis. Profe, una consulta. Bueno, si quiere, dígame, Aurelio, una consulta. Si tenemos em, si tenemos alguna pregunta con respecto a la tarea en semana de desconexión, ¿se la podemos hacer o no? Yo no tengo ningún problema. Ok, Ningún problema. perfecto. Se supone que no, pero en realidad, o sea, bueno, esa era lo otro que les iba a decir también. Ok, bueno, ahora que me preguntan del examen, para la entrega del examen se supone que son 10 días hábiles. Este, entonces ya casi todo está revisado. Yo creo que solo le falta un problema que terminar de revisar a Fabián. Entonces yo los que me correspondían a mí, ya yo los revisé. Creo que un asistente revisó uno de los problemas, y uno, que creo que le falta a Fabián, que posiblemente ya lo termine. Este, entonces, yo también estoy haciendo un documento con algunos de los errores más frecuentes, que lo voy a compartirlo, y que también si alguien tiene algo después de ver el examen y lo quiera anotar ahí, también que lo comparta para que le pueda servir digamos, a los compañeros, a la otra gente, a identificar más fácil qué son las cosas que tienen que corregir. Entonces, con base en eso, también si tienen alguna duda o hay algo que ustedes vean que no les haya quedado claro, que sea
necesario que se necesite corregir para que les vaya mejor digamos, en el próximo examen, entonces podemos verlo la otra semana. Podemos aprovechar eso. Como les digo, no es nada oficial, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene consulta o algo así, lo vemos, entonces de repente lo que hacemos es la grabamos y la subimos para que puedan verlo. Comprendo. Y el examen está para el 20, ¿correcto? El examen está para, déjame ver, no me acuerdo, está en la carta al estudiante, la actualizada, dice que me parece que está para el miércoles 20, que es exactamente, es decir, la semana que llegamos de desconexión. Entonces, de la otra semana es, sí, por mí yo no tengo ningún problema, pueden aprovechar y hacer toda la práctica que necesiten y pueden preguntarme cosas la otra semana, o inclusive quizás el lunes, ¿verdad? Bueno, van a estar haciendo tareas, entonces igual me pueden preguntar. Traten de hacer bastante práctica para desarrollar velocidad a la hora de resolver los problemas, es bastante importante. Y vectores, practíquenlo bastante para que estén bien hábiles con las fuerzas y no les cueste y no les tome mucho tiempo encontrar las componentes y esas cosas. Perfecto. Profe, una consulta más. Sí. ¿Qué capítulos entran para el quiz del viernes? Entra el 7. Ok, todo el 7. Perfecto. Muy amable, Sí. profe. Bueno, ¿alguna otra cosita? Profe, yo sí tenía una duda. Adelante, Diego. Es con respecto a este examen. Sí. El primero que hicimos. La Ajá. cosa es que yo estaba revisando, ¿verdad? Y bueno, a mí me sale que ya me dieron mi nota, pero estoy viendo la revisión de los problemas y hay un problema que no me han revisado, pero, o sea, me lo ponen como que no contesté, pero ahí está el documento de mi respuesta. Entonces, no sé si es que realmente aún no lo he revisado o es que no lo vieron. Usted revisó que sea el documento suyo. Es que ayer yo estuve hablando con Fabián y recuerda que yo les dije que revisaran para asegurarnos de que el archivo que yo puse el link era el correcto al problema. Ajá, ajá, sí, sí, sí es el mío, sí es el mío. Si es el suyo, si es el correcto, entonces tiene que ser que, ¿cuál problema es? Seguro fue que a Fabián se le pasó, o que a la hora de revisar el asistente le dio como finalizar revisión. Vamos a ver cuál es. Bueno, en mi examen es el número 2 y aparece sin contestar. Es el de paquete en caída libre. Ajá, Ah, no, pero es que ese, bueno, de aquí lo veo y no aparece, el documento. no, el documento sí está, lo que pasa es que, eh, a ver, y lo que pasa es que aparece como es sí tiene que ser que alguien le dio revisión, porque aquí no está, el problema está, yo puse el archivo ahí que corresponde y solo falta que lo revisen. Es que Fabián me dijo que puede ser que haya alguno de los que yo subí, que haya copiado y pegado el link incorrecto, ¿verdad? Porque eran un montón los que tenían que subir, pero Ujú. ya yo revisé estos días y eso es incorrecto. Entonces, es más, ese problema es el que no ha revisado Fabián todavía. Ah, ok. Cuando él empieza a revisar, posiblemente se dé cuenta. Y si no, entonces no hay problema, nada más usted me dice y eso se resuelve. Pero ahí está el problema, por eso no se preocupe. Ok, muchas gracias. Profe, entonces, nada más para confirmar, es que a mí me salen unos comentarios nada más y me queda uno que no le han puesto nada. Entonces, hasta que ya estén como todos los comentarios, me imagino, suben la nota, porque digamos, notas sí no tengo. Sí, no, es que exactamente, es que cuando uno está revisando, ahí tiene para darle, digamos, como terminar revisión, cuando usted revisa cada problema. Entonces,
Si alguien le da eso, manda la nota, aunque en realidad no se haya terminado de revisar. ¿Ves Ok, por qué? pero está bien, gracias. Porque muchos de estos yo tuve que meterme, digamos, a veces para subir algo así, o nos metimos como para verificar que que tuvieran los problemas. Pero no, sí, igual, si a la hora de la revisión ya ustedes ven que hubo un problema que no se les revisó, revisen bien y entonces nos dicen, ¿verdad? Porque son un montón de exámenes y a veces a uno digamos, se le pasa algo. Entonces ustedes apenas yo les diga, ustedes revisan, se aseguran que estén todos los problemas revisados y listo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no hay más, entonces, vamos a ver, Joseph, Profe, una pregunta, digamos, si tuviera alguna duda con la revisión de alguno de los problemas o algo, se lo podría preguntar a usted. eh, como uno lo revisó Fabián y los otros los revisé yo y otro es el asistente, entonces lo ideal es consultarle a cada uno. Entonces, de nuevo, cuando se termine, ustedes vieron en la tarea que se puso quién revisó cada problema, entonces lo hacemos de esa manera. Está bien, profe. Gracias. Perfecto. Bueno, igual de los que yo revisé los que eran de el movimiento circular uniforme, eso lo revisé yo y revisé los de los barcos. Entonces, esos los pueden ir revisando y si tienen alguna duda me la dicen y yo lo puedo ir especificando. Pero esos fueron los que yo revisé. Es más, voy a ver si pongo ahorita de una vez en mediación los que revisaron los problemas para que ustedes, porque eso sí se puede adelantando. Revisan los que, digamos, los que ya están revisados y hacen las observaciones. Bueno, y falta subirles la solución también. Tengo algo más por aquí. Los de los proyectiles, esos son los que no, ese es el que le falta a Fayán de revisar. Está revisado, no sé si en totalidad es vectores, el de la gráfica y proyectiles falta. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos mañana los que tengan consultas y no el viernes. Gracias, profe. De nada, Gracias, profe. de nada.